Quichuajatari Nueva York presenta Quichuajatari TV, nuestras raíces, nuestras historias. Bienvenido. Taytakuna mamakuna alishamushka kapaychi tukuy ñukanchik mashikuna ninanda kushijunchik kikinkunapa wasipi ñukanchita chaskiskamanta kunan charigrinchik kay pachapi charigrinchik shuk hatun tananakuyta imashina ñukanchik runakuna maypipas kaspapas ñukanchika tandarishpa hatuyachinchik ñukanchipak kawsaykunata shinami kaypi charinchik ONICE paykunami kan Organización de Nacionalidades Indígenas del Cañar Estados Unidos paykunawan shaguta rimagrinchik ñukanchipak kawsaymanta ñukanchikkunapak tandanakuykunamanta imashinatan ñukanchik runakuna sarun pachamanta kayman chayamuspapas llakikunata charishpa tandarishpallami qhispirishunchik chaymanta kikinkunata kayapanchik yuyapaychik nipanchik tandarishpaka mushu kawsaytami tarishunmi yupaychani mashikuna kunan charipanchik kaypi ñukanchipak sumaymana mashiguta paymi kan Miriam ali shamushka kapay Miriam imata charigrinchik kunan Yupaychani mashi. Bienvenidos amigos y amigas a este programa de Quichuajatari TV. En este programa vamos a tener diferentes segmentos. El Kurishimi, que está dirigido por nuestro Mashi Atik Paguay. Luego tendremos a nuestros invitados Rubén Loja y Carmen Ducci. Luego también vamos a tener a nuestra Mashi Olga Tene con nuestro invitado Abel Caguana. Ahora vamos a darle paso a nuestro Mashi Atik Paguay con su segmento de Kurishimi. Imanalla mashikuna allishamushka kapaychik ñami kutin kay Kurishimi tarimana mirgapi kapanchik chaymanta kikinkunawan kaypi kumakuskamanta kushilla kanchik shinapish ñukanchikwan tandalla kapachun mañapanchik ari shinami kunanka ña charinchik kay shimi hawa akcha akcha ñukanchik runa kawsaypika hatun mishimi nishpaka significado tacharin nachu ñukanchik runa shimikunaka hapishkami kan ñukanchik runawan shinallatak ñukanchik pachamamawan imashinami kay yanandin tingunakuy o chimbapura sami charishkata charipanchik shinami kay akchaka runawan allpa mamawanpash chimbapura kan chaymi kay akchaka ñukanchik Quichua shimipi kay lingüística nishka hawa rikushpaka kay chami kan como puente mishimipi nishpaka es la unión entre un sujeto y entre la naturaleza chaymi kan kay cha nachu kay partícula cha shinallatak ñukanchik akchawan shina nishpaka ñukanchik hapinchik ñukanchik akchata y kayka ñukanchikpak runakunapak qharikunapaq sensibilidad kan nachu chay shinallatak pachamamawan ashtawan chimbapurachishpa tinguchishpaka kanmi akcha fakcha shinallatak ñukanchik akchakuta ñaqcharina ñaqcha nachu chaymi ñukanchik runakunaka kay ñukanchik Quichua shimitaka ashtawan sinchiyachishpa ashtawan mishkiyachishpa ashtawan hatun yuyaykunata llukchishpa y shukta masikunaman karana yuyaykuna shimikuna kan shinami kay akcha shimimanta kay asha yachashkata kinkunaman karanchik kinkunaman riqsichinchik shinapish ña kutin programapaqka ashtawan shuk simikunata mashkashpa ashtawan kinkunaman karangapak apamushunmi chayachimushunmi yupanchanchik masikuna alli yallipankichik yupaychanchikmi ñukanchikwan tandalla kashkamanta. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con una introducción sobre cómo los pueblos indígenas, en el momento en que hemos salido del Ecuador,
tenemos las opciones de retornar o de hacer parte de la sociedad en la que nos vamos involucrando, y es así como hemos tenido la opción de quedarnos en este país. Muchos de nuestros hermanos han venido o hemos venido, y de esa manera hemos generado una convivencia con una nueva sociedad, hemos desarrollado una nueva estructura de participación a través de nuestras propias organizaciones, creando comunidades en esta ciudad, en este país, y es así como en esta ocasión quisiéramos partir con la compañera Carmen Duche, ¿qué es la UNICE? Alicia Muscacapay, mamá Carmen Duche. Imagínate callarirka UNICE, y matanishanin UNICE. Chaytapi manta nishpaka UNICE su organización ta mashikuna kallarishkarka ñukanchik yanapashkatinchik chaypi rikunchik ima shuti ñukanchik churayta rikuchina, ñukanchik shimita ñawpama apana, chaypi raymikunata ruwashpa kipa wiñaykunaman yachachinkapak nish chay yuyaykunawan katinchik kay organización ta. Mashi Rubén, kikinguna kayta rurangapak mashna pachatata charirkankichik, imashinata kallarirkankichik kayta rurangapak, kay tandanakuyta surkungapak. Ari mashi kay tandanakuyta wiñachinkapak ñukanchik uchilla wawamanta pacha ña tandanakuykunapi wiñarishkami kanchik kay ñukanchik Ecuador mama llaktapi. Shinashpa kaypi achka mashikuna tiyanchik kaypi runa mashikuna tukuy llaktakunamanta. Shinashpa yuyarirkanchik runakuna kaypi wawakunata charinchik, uchilla wawakunata charinchik, chaykuna ña tukuchik rikunkuna ñukanchik kawsayta, ñukanchik shimita, ñukanchikpa yuyayta ña mana charinkuna kaypi ña kaypi wacharishka wawakuna. Chaymanta yuyarishpa ña shuk tandanakuyta ruranata yuyarkanchik kay UNICE shutita churashpa. Kay ña shinallatak achka watakunata ña kay tandanakuyta rurashamunchik ña kanchis wata kakun kay watakuna ña. Shinallatak shuk sinchi kan tandanakuyta rurana kaypi tukuy mashikunami llankashpa kawsanchik. Chaymantami shuk llaki shina rikurin kaypi wakin mashikunaka mana tandarinakunataka ushanchik llankaykunamanta, manachu mashi. Chayka kay tandanakuy ima pachapita wacharirka. Kay tandanakuyka wacharirkami kay ishkay chunka waranka pusak watapi. Shinashpami shuk imanishpami wacharichirkanchik kay tandanakuytaka ñukanchik wawakunata yachachishkatinkapak ñukanchikpa yuyaywan, ñukanchikpa shimiwan, ñukanchikpa kawsayta rikuchishka katichunkuna kaypa ama chinkachichunkuna chay yuyaywanmi wacharichirkanchik ñukanchikpa tandanakuytaka. Kay tandanakuyka kañarmantallachu chaypi kapan? Ari kay tandanakuyka kañarllamantami kan. Tukuy kañar mashikuna yuyarinakushpa rurarkanchik. Chay watakunapi solo wakinpika kañarkunalla riqsirirkanchik. Mana pipish riqsirirkanchik shuk ayllu mashikunawan kay Otavalomanta, kay Chimborazomanta mashikunata mana riqsinakushpaka shina yuyarirkanchik ñukanchik kañarllakanchik mana riqsinchik kutin shuk wakin mashikunata tandarinakushun nish kallarirkanchik. Shinashpa sakirirkanchik ña kañarkunalla. Pero shinapish yuyakunchikmi kutin shuk hatun tandanakuyta rurakunchik tukuy tandarinkapak shinallatak Otavalomanta, kutin shuk llaktakunamanta rurakunchik ña wiñachikunchik kutin shuk hatun tandanakuyta. Ojalá chayta wiñachik balishun. Imata yuyapanki
Imashinata katina kapanchik, kaypi astawan kay tandanakuykunata sinchiachinkapak, imatata rurana kapanchik? Ñukanchik yuyayka kanmi kay tandanakuyta sinchiachinkapak, imashuti ashtawan mashiyarish katina shuktak llaqtakunawan, shuktak mashikunawan kay tandanakuypi yachakuykunata, rimanakuykunata, imashuti wawakunama, kipa wiñaykunamakuna paykuna sinchiachishkatichu paykuna kayta valorash katichun ñukanchikpa rimaykuna, ñukanchikpa tukuy cultura nishka chinkarikun chaymanta ñukanchik munanchik wawakunama yachachishkatinqa paykuna ñawpama apachun. Kikinkunapak yuyaypika, mashna kañarmanta mashikunata kaypi kawsankichik. Kaypika achka mashikunami kawsanchik, mana yachanchichu mashnami kanchik, pero shinallata yachanchikmi may shuk ishkay waranga, kimsa waranga o yallipish kanchik. Mana yachanchik achka mashikuna ñukanchik ayllu llaqtakunapi mayjan uchilla ayllu llaqtakunapika mana tiyan wasikunapika, llaqtapika mana tiyan ni solo ruquitukunalla sakirishka. Shinashpa kunanka shuk llakimi rikurikun ñukanchik llaqtapi kunanka. Pi ña chakrata rurak, pi mana tiyan yuyakunata yanapakuna mana tiyan. Kunanka shuk hatun llakipimi rikurikun. Shina ñuka parlakani kay mashikuna kaymanta shuk chunka wata ninapika ña chay ayllu llaqtakunapika ña mana tiyakrin mashikuna kawsashpa tukuy sakirikun wasikuna shitashka, allpakuna shitashka, tukuy chaykunami llaki shina rikurin kunan kay pachapika ñukanchik llaqtapi. Imatashi yuyankiman kaypi shuk nishun ñukanchik runakuna tandanakushpa, shuk hatun tandanakuyta rurashpaka, imatata maskana kanchik? Hatun tandanakuyta rurashpaka mashkanami kanchik tukuy llaqtapi rurashka cuentami rurana kanchik kay llaqtapi, pero mana rurana ushanchik kunanka kaypika tukuyllami llankanata yuyash, kullkita tandanata yuyanchik. Shinashpa kaypika sinchi kan tandarinakuna, mana tandarita ushanchik llankaymanta maskari. Shinapa ñuka tapujurkani yachakjunamanta nachu, educación ninchimi shimipin nishpaka. Nachu kikinkuna ña wawakunata kaypi charinkichik, yachana wasikunaman rinchu, pipas kikinkunapak nishun kañari mashikunamanta ñachu universidadta tukuchishka mashikuna tiyan? Kay llaqtapika ñukanchik mashikunaka shamuy kallarirkanchik kay ishkay chunka waranga wata pachapmanta shamurkanchik. Ña mayjankuna kanchik chunka pichka wata, chunka sukta, chunka wata, shinaka wawakunaka recién yachakuy wasikunaman rikunkuna ña mayjankunaka tukuchikun nishka high school nishkata tukuchikunkuna kunan kay watakuna. Ñukapa munaymi kan kay tukuy wawakuna ña tukuchishpaka richun hatun yachakuna wasiman mana kashpaka ñukanchik llaqtapi ima shinami karkanchik, shinallatami katinkakuna. Chaytami ñukapa munay kan, chaymi ñuka munay kan kay organizacionkunata rurashpaka chaykunata wawakunata ashata tankashun ninchik yachakuna wasima richunkuna. Ima cosaskunatallata ruranakunichik tandanakuyukupika? Tandanakuyukupika kunankamanka ruranchikmi kay ñukanchik llaqta, ñukanchik cultura andina nishka raymikunata, chaykunatami ruranchik cada wata ruranchik pawkar raymita. Cada wata pawkar raymita ruranchik, chaypi achka mashikunata tandarishpa, kibirinakushpa ruranchik ñukanchikpa culturata rikuchinkapak kutin shuk mana riqsik mashikunaman y chinallata chaymantami kunan punchakuna alli mashikunaka ña
ñukanchik churanata churashpa ña shamukunkuna utka pachapika ña mana ñukaka mana runachu kasha nishpa ña mana muchikuta mana ima churanakunataka churarikarkuna porque manchashpa manchakuna karka utka pachapika manchakarkanchik kutin ña acha charipika oh kayka runakumi kanka kaytaka ña ñukanchik llaktapika shina kana karka manachu chaymanta sinchi kana karka akcha charipika ayka kayka runa mitayu nishu rimakarkuna mishukuna manachu entonces ñukanchikpa yuyayka kan chashnata katin kunankama o sea chaytami ñukanchikpa yuyay kan sinchiyachish katina ama runakunaka manchashun chaymi ñukanchik yuyay kan chay ñukanchik organizacionpa munay kan manachu tukuy tantarishka mashikunapak. Tukuchinkapak, Mama Carmen, imatata rurana kanchik wawakunawan, ama ñukanchik kawsay, ama ñukanchik shimi tukurichun. Kaypi, kay Estados Unidospi. Kaypi wawakunawan ñuka ñanishkani tandanakuyta, ñukanchik shimita rimanakushpa, ñukanchik tukuy ñukanchik cultura nishkata yachachishka katinda kanchik paykuna ama kungarichu. Y ñukanchik maymanta shamushka ima llakikuna charishka chaykunata yachachina kanchik paykuna chaykunata yachashpa yachakuna wasikunaman rishpa paykuna ña mana ñukanchik cuentalla kachu. Ashtawan hatun yachakuy wasikunaman rishpa yachakushpa pero katichu y ñukanchik chay munay charinchik chayta munanchik chayta rikuchish chayta yanapashka katinachik chay munay kan ñukanchikpak. Tukuchinkapak ima utapish nishanipanki? Shinallata yupaychani kay mashikunata kay puncha kay tuta o kay punchata kayma kayashkamanta shunkumanta yupaychani munani kikinkuna kayta ñumpama apashkatichu. Yupaychani ñukanchik mashikuna kayman kimirishkamanta shinallatak kunanka tigripanchik Olga Tenewan, mashi Abel Caguana, shinallatak Miriam Caguana. Alishamos kakapaychi. Bienvenidos a este segmento de Quichua Hatari TV. En este segmento vamos a estar con nuestro Mashi Abel Caguana, nuestro invitado, y nuestra Mashi Olga Tene. ¿Cómo están, amigos y amigas televidentes? Gracias por acompañarnos en este programa de Quichua Hatari TV. En esta noche tenemos al compañero Abel Caguana, que es de la Organización de las Nacionalidades Indígenas del Cañar. Bienvenido, compañero Abel. Muchas gracias por invitar. Soy parte de la Organización de Nacionalidades Indígenas del Cañar en el Nueva York y quiero agradecer a los que manejan este programa, este medio que es muy importante para los pueblos o los mashis que escuchan en este programa, ¿no? Gracias por invitarnos. Compañero Abel, ya que usted es miembro de la organización, ¿por qué históricamente ha sido necesario organizar los pueblos quichuas? Bueno, es una historia bien grande, ¿no? Porque realmente como indígenas conocemos y algunos pueblos o algunos conocen que realmente la situación de los pueblos indígenas, en caso a nivel Latinoamérica o caso en especial caso de Ecuador, ¿no? Porque más antes, desde que llegaron los españoles, fueron masacrados, fueron explotados o discriminados. Entonces, por esa razón, la gente o los pueblos indígenas comenzaron a sufrir, a trabajar en las haciendas, ¿no? Entonces, desde entonces comenzaron a organizar por el derecho de exigiendo la tierra, ¿no? Entonces, más o menos en década de 60, comenzaron a organizar o salió una ley que es la reforma agraria. Entonces, aprovechando ese decreto, comenzaron a organizar, ¿no? Primero por la necesidad de tierra, entonces exigiendo a los hacendados que traten de dar una parte que es derecho a los indígenas, ¿no? Entonces luego
consiguieron las tierras, entonces veo la necesidad de estudiar, ¿no? Entonces también lucharon, organizaron por la educación, netamente por la educación bilingüe, ¿no? Porque realmente prácticamente desde la llegada de los españoles o por el dominio, por la explotación de los hacendados, prácticamente la lengua materna, quichua, digamos, caso en Cañar, entonces fue poco, como diría, desvalorizado. Entonces, por eso nuestros líderes, nuestros dirigentes comenzaron a organizar, comenzaron a exigir que como gobierno tiene que dar una educación, ¿no? Entonces, luego también vino, o sea, por muchas necesidades, no creo que la organización comenzaron históricamente a organizar, entonces ha sido un proceso bien largo y gracias ahora tienen organizaciones establecidas, caso la CONAI, Cuaronare, igualmente algunas organizaciones provinciales, igual parroquiales y caso la comuna que llamamos, ¿no? Muy bien, compañero. Y cuéntenos un poco también, ¿por qué es relevante aún seguirnos organizando? Porque yo creo que es muy necesario seguir organizando porque sabemos que la organización es la fuerza para poder trabajar, para poder seguir luchando, ¿no? En todo sentido, ¿no? Porque caso de la educación, caso de la cultura, lengua, o sea, es necesario, ¿no? Por eso es muy importante organizar. Si es que no organizamos, es algo que uno se siente vacío, al menos en este país, ¿no? Yo creo que hemos visto, o sea, como indígenas estamos muy dispersos, estamos muy individualizados, entonces es necesario aquí organizarnos, organizar y tratar de tal vez consolidar o establecer la organización de diferentes partes. Caso nosotros estamos organizando como Cañares para poco reivindicar, ¿no? Nuestra identidad cañari, entonces estamos en ese proceso, ¿no? Eso creo que es muy importante organizar, o sea, para mí creo. Claro que sí. Bueno, y Mashi, cuéntenos también, coméntenos un poco, ¿dónde cabe el rol de las religiones en estas organizaciones de estos pueblos quichuas? La religión, bueno, o sea, respetando a los que son religiosos o a los que están, digamos, dentro de la religión, respetamos mucho, ¿no? Pero caso para el mundo indígena, caso la religión ha sido, que más bien ha sido parte de la explotación o parte del dominio. A través de la religión más bien han explotado, han discriminado. Hay muchas historias, ¿no? Entonces eso creo que como religión no ha aportado casi para nada en la organización indígena, ¿no? Claro, o sea, también hay que conocer o hay que reconocer a algunos personajes, por ejemplo, hablando de parte norte del Ecuador, caso Leonidas Proaño era uno de los líderes, uno de los religiosos que realmente trabajó con los pueblos indígenas, ¿no? Caso en Cañar, caso el padre Ángel María Iglesia, él trabajó bastante con las organizaciones indígenas. Igual algunos personajes religiosos, ¿no? O sea, tal vez saliendo fuera del sistema de religión que ellos tienen, ¿no? Creo que muy importante, ¿no? Entonces eso creo que así aportar como religión, todos sabemos, ¿no? Creo que la religión es parte del sistema capitalista, ¿no? Eso creo que para los pobres casi no trabajan, sino que más bien no quisiera poco hablar de eso, ¿no? O sea, yo pienso así, ¿no? Claro que sí, todos tenemos una diferente opinión y diferente punto de vista también de eso en la religión y también con nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos quichuas. Yo quiero hacerle una última pregunta en cuanto a su experiencia y el proceso dentro de la organización. ¿Cuál es el mensaje para esta nueva generación en el estado de Nueva York? Yo creo que uno, como indígenas, debemos poco aceptar o valorar o conocer que somos indígenas, ¿no? Si es que nosotros aceptamos o somos conscientes que somos indígenas de un pueblo originario, un pueblo ancestral, creo que nosotros tenemos que organizarnos, organizar, y eso creo que
el objetivo de la organización, ¿no? O sea, tratar de motivar o difundir o promover lo que es la identidad del pueblo cañare, ¿no? O sea, la identidad de los pueblos cañares, entonces a los renacientes, para que ellos vayan asumiendo, o sea, asumiendo o vayan valorando, ¿no? O sea, realmente que somos de unas raíces indígenas, milenarios, ancestrales, entonces creo que eso es muy fundamental, ¿no? Eso creo que para los jóvenes, porque prácticamente por la interculturalidad, por la aculturización, creo que muchos jóvenes o sea, no quieren hablar nuestro idioma materno, ¿no? Nuestra lengua materna. Creo que es muy importante no hablar, demostrar, porque somos runas, no somos indígenas, eso creo que nadie va a tapar o nadie va a negarnos, somos indígenas. Entonces, por lo tanto, un mensaje es que vayamos trabajando, vayamos más todo en la casa, no creo que los padres, madres, creo que tienen que inculcarnos, o sea, lo que es hablar de la identidad, hablar de los raíces, de dónde venimos, ¿no? Eso creo que es muy importante porque los niños que nacieron aquí en Norteamérica, entonces ya prácticamente creo que no hablan español mucho y peor quichua, ¿no? Entonces ahí creo que es del rol de los padres y madres, ¿no? Para que vayan aportando ahí, ¿no? Como, o sea, para no pierda nuestra identidad. Claro que sí. Claro que sí, depende mucho también en los padres, en la educación que los padres le están dando a sus hijos. Y creo que también que como nosotros, como nueva generación, que estamos en este país y los que han nacido en este país, también tenemos que poner un poco la parte nosotros del interés, como nuestros padres nos están tratando de enseñar la cultura, su idioma, de dónde venimos, nuestras raíces. Bueno, esto es todo entonces en este episodio y pues le quiero dar gracias también a nuestra Mashi Olga Tene y a nuestro Mashi Abel Caguana por haber estado acompañándonos en este segmento de Quichua Hatari TV. Bueno, pues nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta noche. Hemos tenido grandes invitados, hemos tenido la participación de muchos compañeros con conocimientos, con nuestras experiencias vividas acá en los Estados Unidos. Quisiera agradecerles a todos los televidentes para que nos den mensajes y nos apoyen con esta iniciativa que estamos desarrollando. Esperamos verles próximamente. Yupaychani tukuñukanchi mashikunata, shamuj punyakuna shinayata mushu mashikunata kaypi charipranchi, yupaychani panchi, tukushungumanda yupaychani panchi. Mashikuna. Bueno, agradecemos a nuestros televidentes por el apoyo que nos han brindado a este programa de Quichua Hatari TV. Y también queremos que por favor nos escriban, nos den sus comentarios, alguna opinión, alguna nueva idea para nosotros. Nos pueden escribir al Quichua Hatari, a la página de Quichua Hatari en el Facebook. Y pues muchas gracias, nos veremos en el siguiente programa. Quichua runakuna, runakunaka, inti yayapa, illa mamapa, alpa mamapa, pacha mamapa, kuyashka, churi, usikuna mikanchi,